Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de terminar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio de hoy nos pone frente a las exigencias de seguir a Jesucristo. Él en persona nos hace ver que no basta con ser una buena persona para ser su discípulo. Las frases de Jesús desalientan a todos aquellos que quieren ser cristianos, pero carecen de ese amor hasta el fin, que caracterizando la vida del Señor no puede estar ausente en sus discípulos. Las tres frases de Jesús terminan hoy de la misma manera: quien no está dispuesto a, no puede ser mi discípulo. Y con dos parábolas se insiste en la necesidad de reflexionar bien antes de emprender una obra de importancia. Junto a Jesús iban grandes multitudes, nos dice el Evangelio. Jesús, sin dejarse impresionar por esto, les muestra las condiciones para seguirlo, que no es lo mismo que caminar junto con Él. La primera condición: si alguno no odia a su padre y a su madre. Palabras de un impacto escandaloso. Sin pretender atenuar las exigencias del Señor, recordemos que en las lenguas semíticas se puede decir odiar para indicar que se ama menos que a otros. Así está en el Evangelio de San Mateo. Por lo tanto, se trata de la capacidad de postergar todos los amores, incluso aquellos que parecen ser los más impostergables: el amor al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos y aún a la propia vida. El Señor reclama para sí el amor más grande, como es su amor para con nosotros, el más grande. Y aunque estas opciones nos parezcan excepcionales, debemos estar preparados para ellas. Por ejemplo, cuando a veces tenemos que elegir entre nuestros seres queridos o Cristo, conservar nuestra vida o ser fieles al Señor. Decidirse por Cristo implica ponerlo todo después de Él, incluso la propia vida. La segunda condición: quien no carga con su propia cruz. Para nosotros no es lo mismo que para aquella época. En aquel entonces la cruz era el más terrible instrumento de tortura utilizada por los romanos para los criminales más despreciables, nunca usada para un ciudadano romano. Se trata por ende de tener disposición a ser menospreciado hasta lo último. No vale ante Dios, no sirve un cristianismo tibio, amorfo, que se acomoda a los criterios mundanos y se reduce a las prácticas devocionales individualistas. El Señor exige disposiciones interiores como para enfrentarse al mundo y transformarlo, asumiendo el cristianismo hasta sus últimas consecuencias, incluso hasta la muerte. La tercera condición: quien no renuncia a todo. Este es un tema predilecto del evangelista Lucas, y que se plantea para todos los cristianos, no solo para los consagrados. Si hay que estar dispuesto a renunciar a la propia vida, con más razón aún a los propios bienes. Los apóstoles lo dejaron todo. En la primitiva comunidad, todo se tenía en común. Quien quiere vivir egoísticamente, gozando de sus propios bienes, sin ocuparse de las necesidades de los otros, no puede considerarse cristiano, porque no lo es. Por eso Jesús propone dos parábolas hoy,
para hacernos reflexionar acerca de si estamos dispuestos a asumir estas exigencias sin claudicar en el momento de la prueba. Una torre que hay que edificar, ¿hay material suficiente? Un ejército que debe enfrentar a un ejército que lo duplica, 2 veces más grande. ¿Conviene entonces librar la batalla? ¿Es esa una buena estrategia o conviene negociar la paz? Se trata de pensar muy bien en las exigencias del llamado de Jesús para no quedarse a medio camino, como la torre inconclusa o el ejército derrotado. El Señor no quiere cristianos tibios. En el libro del Apocalipsis se nos dice que estos serán vomitados de su boca. El Señor nos llama a todos, y no basta con decir sí y quedarse allí nomás. Este sí de corazón implica comprometerse a vivir a fondo la vocación cristiana. Es cierto que si medimos las exigencias de Jesús y las comparamos con nuestra pobre fuerza humana, pensaremos que no es posible ser cristianos. Por eso, en el momento de reflexionar debemos pensar en lo que nos dice San Pablo. Dios es quien da el querer y el obrar. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es Cristo quien vive en mí. En fin, toda la Biblia, toda la historia de la salvación está marcada por esta realidad, la fuerza de Dios que triunfa a través de la debilidad humana. Es la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la que nos hace generosos para responder al Señor y para que podamos responder eficazmente, efectivamente, no solo afectivamente. Pero es fundamental, y en ello se juega el sentido de nuestra vida y nuestra felicidad, que respondamos generosamente y no pongamos trabas ni resistencias interiores a la obra de Dios en nosotros. La fuerza de Dios es su gracia en nosotros. Vida de gracia entonces, con la confesión y los sacramentos. La fuerza de Dios es eucarística, comulgar bien dispuesto y frecuentemente. La fuerza de Dios se da en la oración, que es respiración para el alma. La fuerza de Dios se da en una vida vivida con profundo sentido de iglesia. Cada uno de nosotros es iglesia, no los otros, no los curas, no la institución. María Santísima es el ejemplo viviente. ¿Cómo será esto?, pregunta en el momento de la Anunciación, y enseguida, hágase en mí según tu voluntad. Sigámosla por el mismo camino. Amén.